Hola, ahora el tema que vamos a ver sería el tema de las primeras migraciones que dieron los homínidos que fueron eh, moviéndose por el mundo. Primero que podemos empezar a decir que dentro del continente africano, hace unos 175.000 años, empezaron a moverse hacia el sur. Dispongamos primero que empezamos desde aquí, desde Etiopía, más o menos sería lo que sería actualmente, hoy sería Etiopía, y fuimos moviéndonos hacia el norte, hacia el oeste y hacia el sur, así ocupando el resto del continente africano. Luego de esto, con las mejoras en la tecnología y en la alimentación, nos fueron dispersándose primero hacia lo que sería Medio Oriente y Asia. Pasando por el Mar Rojo, se fueron dirigiendo a lo que sería China y luego a lo que sería la parte más fría del planeta, que es la zona sur de Rusia y el norte de Rusia y lo que sería acercándonos a los círculos polares. Lo que tenemos que pensar, ahora que para empezar en un poquito en América, lo que tenemos que pensar es que contextualmente estamos en la última glaciación. Los mares están bajando y las temperaturas son muy frías. El alimento está escaseando y hay que moverse para encontrarlo. Al bajar los mares, la zona del estrecho de Bering, que vemos acá, estaba emergida, es decir, sobre el agua. Entonces, estos serían como unos puentes de tierra por donde los primeros homínidos pasaron. De esta manera llegaron a lo que hoy sería Norteamérica, Canadá y Estados Unidos. Lo que tendríamos que pensar es que para la época este es un gran movimiento, considerando que todo dependía de que el alimento pudiera llegar. Así fueron cuando, una vez pasada la glaciación, varios miles de años después, fueron dirigiéndose hacia el sur, a las zonas de Centroamérica, donde hubo las mayores concentraciones de población por la riqueza que había naturalmente, zonas fértiles y el clima cálido que se expresaba. Luego se fueron moviendo hacia el sur, donde no encontraron situaciones más favorables, pero eran muy buenas para vivir considerando que estaban moviéndose en grupos muy pequeños. Cuando estábamos hablando de esta parte, estábamos diciendo que la población aumentó, pero no la densidad local. Quiere decir que había más personas, pero no se agrupaban. Eran muy pocos los que había, porque las técnicas de caza y recolección de alimentos no alimentaban a tantas personas, necesitaban un gran espacio para conseguir el alimento. Entonces podríamos decirnos que se manejaban entre grupos de menos de 100 personas, 100 o 200, no eran demasiadas. Entonces, de esta forma se iban moviendo, intentando de aumentar la población conforme avanzaban hacia zonas más cálidas. Luego, lo que tendríamos que pensar, cuando se movieron hacia la zona de Asia, quedaron atrapadas por la glaciación. Pero una vez pasada, o ya acercándose a su final, las zonas de Europa y la Mesopotamia, también una de las principales fuentes de civilización, que es donde se presume inició la agricultura aquí, o la agricultura inició lo que serían las civilizaciones, las grandes sociedades que hoy conocemos, sería en esta parte, cuando aumentaron las temperaturas, la zona de Europa y el mar Mediterráneo se convirtieron en cálidas y fértiles para moverse. Grande recolección y muchísimas casas se movían en esta zona. Entonces, aprovechando estas situaciones, nos fuimos moviendo hacia lo que sería hoy Europa Central y llegando casi al mar Atlántico. Luego lo que tendríamos que decir que al llegar a las zonas del sur de China hubo una gran instalación de personas y aquí lo que se impresionó es que la densidad de la población empezó a aumentar muchísimo. Por eso hoy decimos que China es de las zonas más pobladas del mundo, como esta zona de Asia, como India, China y Japón, son las zonas más densamente pobladas porque fueron los primeros lugares en los que inicialmente se estableció muchísima población. De esta manera fueron llegando a Oceanía, pero esto ya dependió de unos avances tecnológicos mucho más importantes, ya que necesitaron de lo que serían embarcaciones o precariamente movimientos por el agua,
porque no había la tecnología aún para moverse sobre el agua. Los primeros avances que se dieron fueron cuando salieron de África hacia Asia para cruzar el Mar Rojo. Fue de manera muy precaria y bastante complicada, considerando que por esas épocas era bajo el nivel del agua, pero aún seguía siendo mucho para la tecnología que se manejaba desde entonces. Cuando hablamos de estas zonas de África, lo que tenemos que pensar es que conforme iba evolucionando el hombre, mejorando iba la casa, como dijimos, aumentaba la población, pero no la densidad local, lo que definiría que los movimientos se presumen que eran para encontrar mayores territorios. Luego esto fue cambiando con las mejoras de las técnicas de caza. De esta manera se pudieron aumentar las poblaciones y conocerse por poblados más grandes. También lo que se dio cuando el Homo erectus salió de África y se dirigió hacia Europa, evolucionó en lo que sería el hombre neandertal, que miles de años después se encontró con el Homo sapiens. El Homo sapiens, con su mayor evolución y con su conocimiento más abstracto y ecológico del mundo, causó la extinción del hombre neandertal y ocuparon la zona mayormente de Europa. Eso es lo que definió a lo que sería hoy las zonas, como se diría, las mejores zonas para cultivar, que se dirían, pero lo que dio el origen fue que el hombre neandertal, a tener que correrse por el Homo sapiens, quedó muy desprotegido en zonas desfavorables para las condiciones climáticas. En América, cuando nos dirigimos más hacia el sur, encontramos temperaturas más bajas, pero lo que encontramos son regiones de clima cálido, como la zona central de Sudamérica, África y Argentina, son zonas bastante cálidas para considerar que estamos en el cono sur. Dirigiéndonos hacia el sur, hay más temperaturas bajas, pero hay mucha más cantidad de alimentos por la pesca que había. Por eso que las poblaciones indígenas eran mayormente pesqueras las del sur, porque era muy grande el recurso pesquero que existía en estas zonas. Como acá vemos, es una interpretación de sociedades y recursos. Dependiendo de los recursos, se van a instalar las sociedades. Otro gran eje que nosotros conocemos es el de Egipto, que se creó la civilización egipcia, que es de las más famosas del mundo. El recurso era que en una zona de desierto, árida, había el río más grande, de los más importantes que conocimos, el río Nilo, que fue lo que forjó la civilización egipcia, como en la Mesopotamia, donde se creó por primera vez la agricultura. Eran zonas muy fértiles y con muchos ríos y con mucha cantidad de agua. Entonces, esto es lo que sería la idea de sociedades con agriculturas y sedentarias. Esto es lo más importante que tenemos para contar. Después, acá para definir, en las zonas de África, 135.000 años para moverse al sur o al oeste. En Europa, 52.000 años y Asia, 45.000 años. Y después, por último, América, las zonas más difíciles de encontrar porque estamos diferenciados solamente por acá, que hay muy poco espacio. Y como dijimos, por la baja de los océanos, 35.000 años para llegar a América, lo que es una teoría bastante controvertida, porque algunos dicen que no, que fue en menos tiempo o en más tiempo, porque era muy improbable lo que se decía de que llegaran tan pronto hacia las zonas de América. Pero son teorías, lo que hoy decimos que en alrededor de unos 30.000 o 35.000 años llegaron a América los Homo sapiens, que fueron los que llegaron aquí. Primero se instalaron precariamente sobre los Estados Unidos y Canadá, luego se fueron moviendo hacia el sur. Gracias chicos, y esto es todo lo que tenemos que contar por el momento. Si algún tema que les guste pueden dejarlo en los comentarios y podemos hacer un video, y también si les gustaría participar, díganos. Después lo vas a cortar. Sí. No se olviden suscribirse y darle like al video. Vale. Y recuerden suscribirse al canal, que siempre estamos subiendo cosas muy buenas, y darle like al video. Gracias. ¡Ay, muy bien! ¡Me gusta! ¡Mimi, qué bien!